Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento fundamental, aunque a veces parezca un poco denso, ¿no? El Boletín Oficial del Perú, la edición del domingo 14 de septiembre de 2025. Y fíjate qué dato, tiene historia. Fundado por Simón Bolívar en 1825. Impresionante. Bueno, la idea hoy es navegar un poco por estas páginas. Están llenas de avisos legales, notificaciones, y queremos sacar lo más relevante, o quizá lo más curioso. A ver qué trámites, qué negocios, qué decisiones del gobierno quedaron ahí registradas ese día. Es como una ventana, ¿no?, a la maquinaria del país. Veremos de todo, desde licencias de casinos, subastas de inmuebles, hasta anuncios de empresas que cierran o nacen. Ok, vamos a empezar a desglosar esto. A ver, empecemos por el lado empresarial. Llama la atención de verdad la cantidad de avisos sobre empresas. Empresas que cierran, que cambian. Hay un montón de anuncios de disolución y liquidación. Publicados, claro, según la Ley General de Sociedades. Tenemos, por ejemplo, Sustainable Fishing Resources SAC, Empresa Agroindustrial Los Faisanes SAC, Negociaciones Jadeles SAC, Servimaster 21, también J. Wiludi y Asociados Consultores en Pesca, Inversiones Pecuarias Pozo Dulce, una asociación San Lorenzo y San Esteban, incluso MFRV Ingeniería y Construcción SAC, Inversiones y Transportes Caercon SAC. Nombran liquidadores específicos para cada una. Esto es lo normal. ¿Indica algo? Sí, es completamente habitual y de hecho es fundamental. El boletín funciona justamente como ese registro público obligatorio. Estas publicaciones son cruciales. No es solo una formalidad, Piensa en la gente interesada. Acreedores, los mismos socios, trabajadores, el público en general, necesitan saber de manera formal cuándo una empresa deja de existir legalmente. Refleja muy bien esa dinámica constante del mundo de los negocios, ¿no? Empresas que nacen, crecen, se reestructuran y, bueno, algunas cierran. Y ahí la figura del liquidador es clave, pues. Es quien administra ese cierre de forma ordenada, asegurando que se cumplan las obligaciones pendientes, claro, hasta donde los activos lo permitan. Claro, es el ciclo de vida completo, digamos. Pero no todos son cierres, ¿verdad? También vimos empresas que se transforman. Por ejemplo, una que era Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Suazo Asesores Corporativos Sur, cambia a ser Pro Avance EIRL. Y otra, Servicios Generales Renama SAC, se convierte en Servicios Generales Renama EIRL. ¿Qué significa eso de pasar a ser EIRL? AERL significa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Generalmente esta transformación implica un cambio en la estructura legal y sobre todo, fíjate, en el régimen de responsabilidad. Se simplifica, digamos, hacia un único dueño o titular. Es pasar de una estructura con varios socios, quizás, a una donde una sola persona es la responsable, pero importante, se mantiene la separación entre el patrimonio de la empresa y el personal. Y como cualquier cambio estructural de peso, pues necesita esta publicidad legal para que tenga efectos frente a terceros. Entendido. Y como para cerrar bien ese ciclo que mencionabas, aparece publicado el balance final de liquidación de una tal CDM Solutions EIRL. Y es súper directo, Activos, 0. Pasivos, 3.540 soles. Fin. Exacto. Ese es el punto final, contable y legalmente hablando. Es la rendición de cuentas definitiva que marca la extinción formal de la empresa ante la ley. Se cierra el capítulo para esa entidad, pues. Ok, pasemos ahora a otro tema. La interacción entre el Estado y los ciudadanos. A través de estos avisos, vemos al MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Está activo regulando el tema de juegos. Hay una solicitud para renovar la autorización de una sala de juegos Black Ace, en Comas, Lima. La opera Loxan SAC. Y el aviso invita a terceros a que remitan información, a opinar. Y por otro lado, en contraste, también hay notificaciones por edicto. Entiendo que eso se usa cuando no pueden notificar a la persona directamente, ¿cierto? Correcto. El edicto es un último recurso, digamos, para notificar actos administrativos. Busca garantizar el derecho a defensa, aunque bueno, su efectividad real a veces es limitada si la persona no lee el boletín. Claro. Y aquí el MINCETUR está declarando el comiso y la clausura de locales con tragamonedas ilegales. Esto en Vegeta, en Guaura y en San Ramón Chanchamayo.
Incluso detallan que destruyeron máquinas, una en Vegeta y 8 en San Ramón, 9 en total. Exacto. Estos avisos muestran perfectamente ese rol del Estado, ¿no? De supervisar y también de sancionar en sectores regulados como el juego. Buscan formalizar estas acciones contra la operación ilegal y citan la Ley del Procedimiento Administrativo General, claro. Otro organismo que siempre está presente en la vida de la gente es el RENIEC, el de Identificación y Estado Civil. Publica una solicitud para rectificar un apellido materno en un acta de nacimiento. Alguien pide cambiar Santos por Candioti. Y también otro aviso que llama la atención. Una impugnación de domicilio. Un ciudadano afirma que otra persona en realidad no vive donde dice su DNI, en este caso en Jesús María, aquí en Lima. ¿Por qué algo tan específico va al boletín? Bueno, porque tanto el nombre correcto como el domicilio que figura en el DNI tienen efectos legales muy importantes. Piensa en notificaciones judiciales, por ejemplo, o en procesos electorales, acceso a servicios públicos. El RENIEC custodia esa información que es vital. Entonces, publicar estas solicitudes de rectificación o las impugnaciones permite que cualquiera que tenga un interés legítimo, otro familiar, un acreedor, el mismo registro, pueda oponerse si cree que la información no es correcta. Se busca la veracidad, pues. Tiene todo el sentido. Y hablando de registros y propiedad, aparece COFOPRI, el organismo de formalización de la propiedad informal. Publican una solicitud de declaración de propiedad. Es por prescripción adquisitiva de dominio. En simple, es alguien que ha poseído un lote por mucho tiempo. En este caso, en San Juan del Lurigancho, una señora María Angélica Alfaro Rojas, y está pidiendo que se le reconozca ya como dueña formalmente. Mencionan a la propietaria que figura en registros y dan 20 días para que alguien se oponga. Claro. COFOPRI es clave en Perú para lidiar con la informalidad en la tenencia de tierra, sobre todo urbana. La prescripción adquisitiva es esa figura legal, ¿no? Permite adquirir la propiedad por posesión continua, pacífica y pública durante un tiempo determinado. Y el proceso exige esta publicación justamente para eso, para proteger los derechos de la persona que aún figura como dueña en los papeles, o de cualquier otro que pudiera tener un mejor derecho sobre el terreno. Es un balance, digamos. Un balance entre formalizar la realidad y proteger derechos ya existentes. Exactamente. Y en una línea parecida, pero ahora desde el Estado mismo, el gobierno regional de Huánuco anuncia el saneamiento físico legal de unos terrenos. Necesitan esas parcelas en Amarilis, parece que para construir reservorios y una planta de tratamiento de aguas residuales. Un proyecto de agua y desagüe. Buscan la independización con cambio de titularidad a favor del gobierno regional y dan 30 días para oposiciones. Exacto. Es un proceso similar en cuanto a la publicidad y el plazo para oponerse. Pero aquí la iniciativa es del gobierno. Necesitan asegurar esos terrenos para una obra de infraestructura pública que es esencial, y la transparencia, a través de la publicación, es fundamental. Así, los posibles afectados, sean propietarios o poseedores, se enteran de la intención del Estado y pueden defender sus derechos si creen que corresponde. Cambiemos de tercio. Llegamos a las subastas públicas. El Fondo Mi Vivienda, que conocemos por promover el acceso a vivienda, junto con algo llamado Fondo Lane, anuncian una subasta, la verdad, bastante interesante. ¿Qué venden? 4 palcos suite en el Estadio Monumental de Ate, aquí en Lima. Los precios base van desde unos $22,700 hasta $24,500. Curioso, ¿no? Sí. Es curioso ver al Fondo Mi Vivienda vendiendo palcos de estadio. Quizás los recibieron como parte de pago o como garantía en alguna operación anterior. Y ahora buscan, pues, convertirlos en dinero líquido para sus fines principales, que son la promoción de vivienda. Es una hipótesis, claro. Y 12,000 metros cuadrados en Lurín, al sur de Lima. Este es el predio rústico Las Salinas. Y el precio base aquí sí es otra cosa. Más de $2,5 millones. El aviso detalla que la venta es como y donde se encuentre. Y la modalidad es sobre cerrado y a viva voz. Dan todas las fechas clave, todo bien detallado. Esa cláusula como y donde se encuentre es crucial. Significa que el comprador acepte el bien tal cual está, con todos sus posibles problemas, incluso los ocultos. Y no puede reclamar después. Es un lo tomas o lo dejas en cuanto al estado del bien.
Y la modalidad sobre cerrado y a viva voz es bastante común en subastas públicas. Primero se reciben ofertas escritas en sobres cerrados. Y luego, usualmente, se abre una puja o una subasta a viva voz, entre los que presentaron las mejores ofertas iniciales. Se busca maximizar el precio final. La subasta pública, en teoría, busca transparencia y obtener el mejor retorno posible por esos activos. Entendido. Ahora entramos a otro mundo, el de los permisos y concesiones para operar. Aquí también hay bastante movimiento. En telecomunicaciones, una empresa Fabecorp CAC pide concesión única para servicios públicos, portador local, dice. El plazo para observaciones es cortísimo, 2 días. Sí, a veces los plazos son muy ajustados. En aviación, la aerolínea internacional KLM pide modificar su permiso de operación para poder usar aviones Boeing 777 y 787 en sus rutas a Perú, y se abre un plazo para que otras aerolíneas que operan esa ruta puedan oponerse si consideran que les afecta negativamente. Claro, eso protege la competencia y los derechos de los operadores ya establecidos. Luego llegamos a minería, y aquí sí que hay una cantidad, realmente notable de petitorios de concesión minera. Una avalancha casi. Vienen de un montón de regiones: Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Ancash, Ica, Cajamarca. Los solicitantes son personas naturales y también empresas. Mencionan varios nombres: Segundo Carhuajulca, Gerald Barrientos, encabece IRL, Consulting Gold Silver R&B. Detallan el nombre del proyecto minero, códigos, cuántas hectáreas y las coordenadas UTM-WGS84, que definen el área exacta. ¿Qué significa realmente obtener una de estas concesiones? ¿Ya pueden empezar a excavar? No, para nada. Y eso es fundamental entenderlo, y de hecho los mismos avisos lo aclaran. Obtener el título de la concesión minera no autoriza por sí solo a empezar a explorar, y mucho menos a explotar. Es básicamente un primer paso. Otorga un derecho preferente sobre esa área específica para realizar actividades mineras en el futuro. Nada más en esta etapa. Para poder realmente explorar o explotar se necesitan un montón de permisos posteriores, la aprobación de estudios ambientales, la autorización de inicio de actividades. Son varias etapas, y es en esas etapas posteriores donde entra a tallar, según la ley, la consulta previa. Si se determina que los derechos colectivos de pueblos indígenas pueden verse afectados directamente, se debe realizar esa consulta. Así que esta publicación en el boletín es solo el inicio formal del proceso. Es para reservar el área, por así decirlo, y ponerlo en conocimiento público. Y fíjate, es interesante que uno de los petitorios que mencionaste, en Tumbes, Cantera Cerro Bendecido, dice explícitamente que está cerca de la frontera con Ecuador. Eso podría tener otras implicaciones, ¿no? Entendido. Es un proceso largo y por etapas entonces. No es automático. Para nada. También hay solicitudes sobre derechos de agua. Una señora, Dolores Yensa León Díaz, pide que le acrediten disponibilidad hídrica. Quiere usar agua de un manantial, El Palto, en Cascas, La Libertad, para riego agrícola. Pide 30,000 metros cúbicos al año y detalla cuánto necesita cada mes. Aquí la entidad clave es la Autoridad Nacional del Agua, la ANA. Gestiona un recurso que es vital y a menudo escaso. La publicación de esta solicitud permite que otros usuarios de la misma fuente de agua, otros agricultores, comunidades cercanas, etc., puedan oponerse si creen que esta nueva extracción va a afectar sus propios derechos de uso de agua que ya tienen. Es un mecanismo para prevenir conflictos por el agua. Claro, tiene sentido. Y finalmente, en energía eléctrica, el Consorcio Eléctrico de Villacuri SAC pide ampliar su concesión de distribución eléctrica para un proyecto llamado La Huaca 2, en Paita, Piura, y publican una lista larguísima de coordenadas UTM-WGS84. Con T68 vértices, definen el polígono exacto de la nueva área de servicio. Esa precisión geográfica es esencial, claro. Publicar las coordenadas detalladas permite que cualquiera pueda verificar exactamente qué zonas se está pidiendo incluir en la concesión. Otros concesionarios, dueños de terrenos dentro o cerca del área, las autoridades locales, todos pueden revisar. Y esto demuestra cómo diferentes entidades regulan cada sector. MTC para telecos, Ingemet y gobiernos regionales para minería, la ANA para agua, el Ministerio de Energía y Minas para electricidad, pero todas coinciden en algo: la necesidad de la publicación oficial.
para garantizar transparencia y el derecho de terceros a informarse y, si es necesario, a intervenir. Y bueno, para mostrar que el boletín no es solo de grandes empresas o regulaciones súper complejas, también están los asuntos civiles más del día a día, como la sección de edictos matrimoniales. Se publica, por ejemplo, el de Carlos Alberto Riera Espejo y Aiko Kaori Tsukamoto Jaramillo. Quieren casarse en San Isidro y se da un plazo de 8 días para que alguien denuncie si existe algún impedimento legal. Un trámite clásico, sí, pero fundamental. Antes del matrimonio civil, esta publicación busca asegurar que no haya impedimentos, como por ejemplo un matrimonio anterior que todavía esté vigente, o un parentesco prohibido por ley. Es como una última verificación pública antes de formalizar la unión. Y un último aviso que me pareció interesante porque mezcla lo municipal con lo financiero. La constitución de un patrimonio fideicometido. Involucra a una municipalidad distrital, las Pirias, a un consorcio que construye algo, a un supervisor de obra y a FOGAPI, que es el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria. FOGAPI actúa como fiduciario. ¿Para qué sirve esto exactamente? El fideicomiso. Es una herramienta financiera muy útil, la verdad, sobre todo en contratos de obras públicas como parece ser este caso. Funciona así más o menos. La municipalidad, que sería el fideicomitente, transfiere los fondos destinados a la obra a un patrimonio autónomo. Este patrimonio lo administra el fiduciario, en este caso FOGAPI. Y FOGAPI se encarga de pagarle al constructor y al supervisor, pero solo según el avance de la obra y cumpliendo las condiciones que se pactaron en el contrato de fideicomiso. Esto da seguridad a todas las partes. La municipalidad se asegura de que el dinero se use exclusivamente para esa obra, y el contratista y el supervisor, por su lado, tienen una fuente de pago que está garantizada y administrada por un tercero imparcial. Y la publicación, claro, cumple con las normativas financieras, como la Ley General del Sistema de Seguros y la de la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. Bien, creo que hicimos un recorrido bastante completo por esta edición de domingo del Boletín Oficial. Vimos la vida y muerte de empresas, la mano reguladora del Estado en casinos y registros civiles, cómo se formaliza la propiedad. Vimos subastas millonarias, esa oleada de interés por concesiones mineras y de otros recursos. Y hasta trámites tan personales como un anuncio de boda. De verdad es como un microcosmos de la actividad administrativa y económica del país. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál dirías que es la gran conclusión? ¿Qué nos llevamos? Mira, más allá de la enorme diversidad de avisos que vimos, creo que el hilo conductor claro es la transparencia y el debido proceso legal. Estas publicaciones, que sí pueden parecer áridas o densas, son en realidad un pilar fundamental del Estado de Derecho. Permiten que las acciones del Estado, las decisiones de las empresas, los trámites de los ciudadanos, todo quede registrado públicamente, de forma que pueda ser conocido, fiscalizado y, si es necesario, cuestionado por cualquiera que tenga un interés legítimo. Para quien busque entender cómo funciona realmente el Perú, más allá de los titulares de noticias, el boletín ofrece una visión muy detallada, casi granular. Es la maquinaria administrativa, legal y económica en su operación diaria. Ahí está. Y nos deja pensando también, ¿no? Al ver esa cantidad de petitorios mineros, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué nos dice eso sobre la presión y el interés futuro en explotar recursos naturales? Interés que ya se está gestando a través de estos trámites iniciales. Y quizás, más importante aún, ¿cómo dialoga este registro oficial tan técnico, tan frío a veces, con las percepciones, las necesidades, las realidades de las comunidades que viven en esas mismas áreas, donde se piden las concesiones? Una pregunta que queda abierta, sin duda, algo para seguir explorando.